Muy bien, vamos a empezar. Muchas veces nos vemos delante de un montón de información, ¿verdad? Números, respuestas, datos, un caos total. Pues el objetivo de este análisis es justo ese, ver cómo podemos coger toda esa maraña de información en bruto y empezar a sacar las historias que se esconden ahí dentro. Esa es la gran pregunta, claro. Imaginemos una lista con 40 respuestas de una encuesta. Así, a simple vista parece solo ruido. Pero, ¿y si hubiera herramientas muy simples para convertir ese mar de datos en un mapa claro? Pues vamos a verlo. Este es nuestro punto de partida. Vamos a hacer un pequeño viaje, desde una simple colección de datos que no dicen nada hasta una imagen nítida que de repente nos cuenta algo interesante. Y la primera pieza de este puzzle, la más importante, es el concepto de variable. Pensemos en una variable como si fuera una pregunta que hacemos. Por ejemplo, ¿qué bachillerato elegiste? Cada respuesta distinta es lo que llamamos un valor, y la pregunta en sí, eso es nuestra variable. Es la herramienta que necesitamos para empezar a poner un poco de orden en todo esto. A ver, una cosa importante. No todas las variables son iguales. A mí me gusta imaginarlas como si fueran una escalera. Cada peldaño que subimos nos va a dar un tipo de información mucho más rica y nos va a permitir hacer análisis más potentes. Y aquí tenemos los peldaños de nuestra escalera. Empezamos en la base, con las variables nominales. Luego subimos a las ordinales, después a las de intervalo y por último a las de razón. Con cada escalón que subimos ganamos, por así decirlo, más poder estadístico. Hoy nos vamos a quedar en los dos primeros, que son la base de todo. Aquí se ve la diferencia muy clara. Una variable nominal solo nos da etiquetas, como soltero o casado. La ordinal además añade un orden. Bajo es menos que medio. La de intervalo ya nos habla de distancias iguales, como la que hay entre 10 y 20 grados. Y la de razón, la más completa, tiene un cero real como la edad o la altura. Entender esto es fundamental. Venga, vamos a la práctica. Empecemos por el primer peldaño, el más básico, las variables nominales. Aquí el juego es muy sencillo, ¿eh? Básicamente consiste en contar. Contar cuántas veces aparece cada categoría. Imaginemos que le preguntamos a 40 estudiantes qué bachillerato han elegido. Al final tenemos 40 respuestas. ¿Cómo le damos sentido a todo esto? Pues la solución es una cosa que se llama tabla de frecuencias. El primer paso es contar, sin más. ¿Cuántos han elegido ciencias? 13. ¿Y humanidades? 21. Artes? 6. A este recuento lo llamamos frecuencia absoluta. Y oye, ya empezamos a ver algo de orden aquí. Vale, ahora vamos a añadir la frecuencia relativa. Esto no es más que la proporción, o sea, dividir la frecuencia de cada categoría entre el total de casos. ¿Y por qué es útil? Pues porque nos permite comparar grupos de tamaños distintos. Imagina comparar los resultados de una ciudad grande con los de un pueblo pequeño. Y un detalle, la suma de todas las proporciones siempre tiene que dar 1. Y ya el toque final, el porcentaje, que es tan simple como multiplicar la frecuencia relativa por 100. La verdad es que es la forma más intuitiva de entender cómo se distribuyen los datos. Ahora, de un solo vistazo, podemos ver la historia completa. Y ahí está, es el momento ¡ajá! Hemos pasado de una lista caótica de 40 respuestas a una conclusión súper clara. El 52,5%, vamos, más de la mitad de los estudiantes de este grupo se ha decantado por humanidades. El caos se ha convertido en conocimiento. Bien, subamos otro peldaño en la escalera. ¿Qué pasa cuando nuestras categorías no son solo etiquetas, sino que tienen un orden lógico? Pues que pasamos a las variables ordinales. Y esto nos abre un mundo de posibilidades. Venga, seguimos con nuestro grupo de 40 estudiantes. Ahora les preguntamos por el nivel de estudios de sus madres. Las respuestas pueden ser primarios, ESO, bachillerato. Claramente aquí hay un orden, ¿no? De entrada, podemos hacer la misma tabla que antes. Contamos cuántas madres hay en cada nivel y calculamos el porcentaje. Vemos que ESO y bachillerato son las categorías con más gente. Pero gracias a que hay un orden, podemos ir mucho más allá. Y aquí viene la nueva herramienta, la frecuencia acumulada. Como las categorías están ordenadas, lo que hacemos es ir sumando. A ver, ¿cuántas tienen estudios primarios? 7. Ahora, ¿cuántas tienen ESO o un nivel inferior? Pues las 7 de primaria más las 11 de la ESO, 18. Y así vamos sumando hasta llegar al total de 40. Y lo mismo podemos hacer con los porcentajes, claro. Esto es potentísimo. Nos permite responder a preguntas como ¿qué porcentaje de madres tiene como mucho estudios de bachillerato? Pues solo hay que mirar la fila de bachillerato en la columna de porcentaje acumulado y listo. Es una herramienta clave en estudios sociales, en marketing, para entender cómo son los diferentes segmentos de una población. Y esta es la nueva historia que podemos contar solo por tener los datos ordenados.
Casi 3 de cada 4 madres de este grupo tienen un nivel de estudios igual o inferior a bachillerato. Es una conclusión mucho más rica que la que sacamos antes. Se ve el poder que tiene subir un simple peldaño en la escalera, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos visto los 2 primeros escalones, que son la base para describir datos que van por categorías. Pero claro, la escalera no acaba aquí. Porque, ¿qué pasa cuando trabajamos con números que pueden tomar muchísimos valores, como la edad o la altura? Ahí la cosa cambia un poco. La estrategia es distinta. Se suelen agrupar los datos en rangos, en intervalos. Pero bueno, esa es otra aventura fascinante que dejaremos para otro día. Lo importante es que ya tenemos la clave para empezar. La próxima vez que veamos una encuesta, los resultados de unas elecciones o cualquier conjunto de datos, recordemos esta escalera. Pensemos qué tipo de variable es y qué preguntas podemos hacerle. Porque ahora ya sabemos cómo empezar a transformar ese caos en claridad. La pregunta final es, ¿qué historias estarán esperando a ser descubiertas en todos los datos que nos rodean?